mandan. Quiero aprovechar para que Borroni cuente que estuvo haendo hoy a la tarde. Trabajando. Que es importante. No, no, después de la radio ¿sí me ya fui. se olvidó? No, me fui a la... ¿Se escapó de la radio para ir a dónde? Para ir a la convocatoria que hizo el Espacio de Cultura, la gente del Fondo de las Artes, la gente del Instituto Nacional del Teatro, precisamente para reclamar que no avance esta ley, ¿no? Hoy hablé con Daniel Molina, Rayo Virtual, que fue crítico de arte y demás, y él me dijo que efectivamente es cierta la historia de que hay una venganza personal de Sturzenegger contra el Fondo Nacional de las Artes porque a la mujer la trataron, o sea, se peleó con todo el mundo y quedó muy ofendida con el Fondo Nacional de las Artes. Sí, pero hay quienes dicen que hubo hizo también... desastres, claro, hubo malversación de fondos. Sí. Bueno, entonces también ahí está. Y tuvo hasta causas judiciales. Por eso. Y por eso se quedó caliente Sturzenegger. Porque Sturzenegger, además, yo me lo he encontrado un montón de veces en Arte Va, por ejemplo. No va a poder pisar un ambiente cultural nunca más en su vida. Bueno. Porque él lo que está haciendo es matar a la cultura. Exacto. Sturzenegger. Bueno, exactamente, por eso digo, y es uno de los tantos territorios que empiezan a construir esta resistencia, y me parece que nos va a encontrar mucho en la calle acompañando como ciudadanos y ciudadanas. Me parece que es importante ir sumando estos pequeños foquitos que empiezan a activar. Y había artistas, escritores, que había sí, había mucha actores, gente vinculada al actrices. teatro, claro, pero mucha gente además vinculada a ese teatro no comercial. Porque, por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro se encarga de eso. A veces uno dice, bueno, ¿qué sabemos de este instituto? Bueno, es el Estado quien trabaja en muchísimos casos como para que en alguna provincia, donde no están las grandes luces de la Avenida Corrientes, llegue un teatro, llegue un cine, que genera trabajo, que genera la multiplicación de la cultura. Y eso hace, por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro. Pero bueno, vamos a ver, es una de las tantas luchas que empiezan a marcar un camino y a sumarse, porque va por todo Es una vergüenza lo que quieren hacer. Sí, esperemos que no pase, ¿no? En general. Ojalá que y después no. en particular, bueno, discutirán lo que tengan que ¿Eso discutir. está en la ley o en el decreto? No, está en la ley. Eso está en la ley. Directamente deroga la ley que sostiene el Instituto Nacional del Teatro y termina con el Fondo Nacional de Arte, entre otras cosas. Pero esto también va a dañar al Inca. Le dejo un debate que estuvimos nosotros haciendo. ¿Hubo inocencia de Unión por la Patria? ¿Por qué? ¿En diputados? No. ¿Y en senadores por haber otorgado la presidencia a hacer un acuerdo que después no le cumplieron? No, yo no sé me conteste ahora. Ok, lo digo en un rato. Dígalo en un rato. Lo digo en un rato. Me deja las pautas y se va el tipo. Bueno, gracias, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Todo indica que Javier Milei, el presidente, su entorno, empiezan a meterse dentro de un laberinto. Y ese laberinto, esas paredes del laberinto, empiezan a hacerse visibles cuando la oposición empieza a activar. Y uno, si empieza a juntar las partes y empieza a observar a la oposición, empieza a encontrar que algunos pequeños muros que van armando ese laberinto se empiezan a construir. Y a partir de ese momento vamos a conocer a otro Javier Milei, me lo pregunto. Vamos a ver otra gestión de gobierno, me lo pregunto. Le propongo que lo reflexionemos. Si en realidad Milei no empieza a recorrer su propio laberinto, como interrogante, claro está, uno no tiene la verdad, pero creo que vale la pena pensarlo. Y después, por supuesto, con todo el equipo aquí, vamos a analizar lo sucedido este día, que tuvo muchísima información. Bienvenidos y bienvenidas, entonces, esto es Sin Lugar para los Débiles. Milei decidió que sus primeros días de gobierno debían ser a todo o nada. Esto hizo que busque afectar casi como un goce, lo calificaría de perverso, afectar todo lo que pueda del Estado y todo lo que pueda de los derechos construidos hasta hoy en estos 40 años de democracia. Quiero decir, me han escuchado repetirlo, perdonen que lo haga nuevamente, pero digo, tanto el decreto como la ley ómnibus abarca todo lo que quieran encontrar. En la cantidad de artículos que tienen, casi 700 entre el DNU y la ley, entra a todos los sectores del Estado y toca muchos derechos, de frente o por los costados, pero los toca. Y uno piensa, ¿le falta inteligencia política a este gobierno? ¿Por qué en poco menos de un mes se construyó tantos adversarios políticos y enemigos políticos?
¿Por qué decidió jugar fuerte de entrada? Lo hizo violando la Constitución, ya lo hemos dicho también. Lo hizo con un discurso soberbio y con un discurso que además nos promete una mejor vida a 45 años si somos Irlanda o a 15 años para salir del túnel, como dijo a nuestro colega Mauro Federico, creo que fue esta mañana. Y la pregunta del por qué hizo todo de la manera que lo hizo, queriendo pasar por encima de la ley, queriendo pasar por encima del Congreso, queriendo atropellar las instituciones de la democracia. Lo hizo porque de verdad que desconoce la necesidad de construir acuerdos en la política, la necesidad de reunir a las partes, la necesidad de pasar por el Congreso. Lo desconoce, ignora ese procedimiento, ignora los mecanismos del mercado, del Estado. Quienes lo rodean lo asesoraron mal. O estamos frente a un presidente que en realidad nada de eso le importa. Solo le importa su tarea mesiánica, entre comillas, para imponer lo que quiere imponer. Y esta pregunta no es menor. ¿Por qué? Porque lo que pasó estos días es que algunos actores de la oposición empezaron a levantar estos pequeños muros que le van construyendo un laberinto a Milei. El primer paso lo dio la CGT, cuando hizo esa pequeña movilización a tribunales, pero hizo la presentación judicial. Reaccionó rápido la CGT, lo celebramos desde aquí. Reaccionó rápido. Y la justicia dio una respuesta, que ahora la vamos a repasar. Pero ahí dio el primer paso el sindicalismo. Bien, automáticamente, todos pedíamos, me incluyo, que la dirigencia política aparezca, empiece a visibilizarse. ¿Para qué? Para que entonces la tarea a Milei, como es lógico en toda democracia, se le haga un poquito más difícil y que el atropello no sea tal. Y hoy, a partir de las comisiones que se fueron conformando en el Congreso para discutir la ley ómnibus, empezó a visibilizarse esa confrontación. Empezó a verse con nitidez cómo el gobierno te arma una comisión, lo pone de presidente al violento Desper, no respeta las normativas, no respeta las reglas del juego y se lleva todo puesto. Sin embargo, esa actitud denota, esa actitud autoritaria, denota que empieza a evidenciar que hay un otro. Ese otro es la oposición. Pero además se suma a la justicia que le dice a la CGT, sí, yo le voy a aceptar la medida cautelar, por tanto, todo queda suspendido hasta que vaya a la instancia suprema y defina. Le acepta a la CTA el mismo recurso y dice lo mismo, yo le voy a dar lugar a su medida, todo queda detenido, hablando del artículo que vincula la reforma laboral, hasta que los supremos tomen la decisión. Entonces, de pronto, lo que era un gobierno que encontraba en el 55% la excusa para pasarnos por arriba como si fuesen una topadora, dicen, bueno, pará porque el sindicalismo se movilizó, la justicia actuó, el sindicalismo convoca a otra movilización y a un paro, y la oposición, cuando llevan la ley al Parlamento, empieza a disputar. Mayores aciertos, menos aciertos, buena estrategia, mala estrategia, de verdad que no lo sé. De verdad que no lo sé, no voy a emitir opinión de eso porque no lo sé. Lo que sí sé es que Milei empieza a encontrarse con que los recursos de la democracia empieza a encontrarse con esos otros que son opositores que le dicen no, así no, presidente. Bien, y también la calle, por supuesto. Hoy, esta movilización de los hombres y mujeres de la cultura, la movilización que se empiezan a expresar en los cacerolazos, los despidos en el Estado que empiezan a generar organización de los trabajadores. Entonces, el territorio que creía este presidente que tenía allanado porque el 55% había arrasado con todo, empieza a demostrarle que no. Empieza a demostrarle que va a encontrar reparo y mucho en lo que quiere hacer. Entonces, les propongo que nos paremos en esta situación de hoy. No es el mismo Milei de hace 4 días atrás. No digo que haya cambiado, digo, no tiene la vista limpia para sus intereses de cara al horizonte. No la tiene. Lo que empieza a tener entonces son obstáculos y obstáculos democráticos. Bien, lo que me pregunto es, ¿qué va a hacer este gobierno frente a estos obstáculos? Vamos a suponer que no pasa ni el DNU ni la ley ómnibus, se las vota en contra. ¿Con qué gobierno nos vamos a encontrar? Con un gobierno que para salir de este laberinto
de este laberinto democrático que no toleran. ¿Qué va a hacer? ¿Va a intentar pasarlo por encima? ¿Va a ir de frente a llevarse puesta la Constitución? ¿Se va a constituir como un gobierno cada vez más totalitario? ¿O va a advertir de la debilidad política que tiene y a partir de eso va a repensar su accionar? No sus políticas, pero sí su accionar, sí la metodología de cómo llevar adelante esas políticas. Y esto me parece que es medular, porque cuando uno le reclamaba a la dirigencia política que aparezca, y hoy, como decimos o hacemos nuestras críticas desde una humilde mirada, de cuando no aparecen, hoy que se los vio, que salieron por los medios, que hablaron, que marcaron su posición, empieza a entender entonces que esa amalgama se empieza a dar. Entonces la pelota vuelve a Milei, la pelota vuelve al gobierno. Miren, hay algunos periodistas que por algunos medios andan publicando, es un rumor, lo quiero poner ahí nomás. Andan diciendo que Milei habló con Villarroel hace pocas horas y le dijo, Macri habló, perdón, con Villarroel hace pocas horas. Y Macri le dijo a Villarroel, ¿vos estás preparada para asumir si Milei no puede? Tomémoslo como un rumor. Lo que quiero decir es que todo se empieza a desnudar tal cual lo suponíamos si la oposición aparecía. Ahí están los territorios a la vista. La calle es un territorio, no es todo, pero está. Ustedes dirán, hubo poca gente aquí, hubo poca gente allá, no importa, están, y están alerta. Y la calle está viva. Y la calle va a empezar a elevar la voz cada vez más, porque, insisto, porque van por todo, y por todos, y por todas. La organización política comienza a aparecer y la dirigencia también. No es menor pensar en cuál será esta segunda etapa de Milei, si encuentra el no. Una persona con un entorno que no están acostumbrados a que se les diga que no. A este anarquista, a este arlequín del anarquismo como es el presidente de la Nación, donde cree que se puede todo, donde cree en la ley de la selva, no tolera los límites, no tolera las normas, por eso no tolera la democracia, por eso no tolera el Estado, porque entre otras cosas el Estado te regula a partir de sus normativas y sus derechos. Te dice no podés hacer lo que querés, y a través de su Constitución, no podés hacer lo que querés. Milei en su mirada mesiánica está convencido que sí. ¿Qué pasa si se encuentra con el no? Y dejo la pregunta abierta, porque yo no sé. La escuchamos ayer a Patricia Bullrich, que en cuanto conoció que la Cámara del Trabajo dijo sí a la CGT, está bien, ustedes tienen razón, paremos la cosa acá, y le dio un argumento en su exposición el juez, y citó hasta el mismo Alberdi para argumentar el por qué entendía que no podía avanzar sobre ese artículo de la reforma laboral, ya salió rápidamente Patricia Bullrich a decir que el problema es esa Cámara. Porque es la lógica de siempre de la derecha cuando gobierna, de sus medios de comunicación. Siempre el problema es de aquel que reacciona ante una decisión política. El problema nunca es la desigualdad, nunca es el hambre, nunca es la falta de trabajo, nunca son los bajos salarios. Siempre el problema son los trabajadores cuando se movilizan o cuando cortan. Siempre el problema está en la consecuencia. Entonces, el problema para Patricia Bullrich y este gobierno no es que es inconstitucional esta ley y muchos de esos artículos. El problema es la Cámara. Bueno, tarde o temprano, tal es la ceguera, tal es la soberbia, tal es su ser autoritario, que empiezan a entender que todos aquellos que se le opongan son el problema. Y vos podés creer que uno es el problema, que dos son el problema. No podés creer que todo el pueblo argentino es un problema. Y cuando digo todo, quizás es exagerado, pero digo al menos las víctimas directas de su política. Entonces, si vos crees que el problema era el peronismo y no entendiste que el peronismo no es un lugar al que vas y destruís, no, el peronismo es una construcción subterránea que a veces se hace muy visible, es un tejido social el peronismo. El campo nacional y popular es un conjunto, es una pluralidad de expresiones que defienden su rol histórico, que se defienden y se ven como actores y sujetos políticos y sociales. Entonces vos no podés creer que un farmacéutico es tu enemigo porque le querés destruir a la farmacia de barrio. No podés creer
que el grupo de jubilados es tu enemigo, que los actores son tus enemigos, que los clubes de fútbol son tus enemigos, que aquellos que no quieren que endeudemos el país son tus enemigos, que los que defienden la pesca argentina son tus enemigos, que los que defienden la tierra argentina son tus enemigos. Si crees que todos son tus enemigos simplemente porque no comparten lo que tienen que compartir según tus propios intereses, tarde o temprano vas a tener que advertir que el problema sos vos. Si no lo advertís, estamos frente a un dictador. Si lo advertís, vas a tener que retroceder. Entonces, ese rol de la oposición, que se empieza a visibilizar, lo puede encontrar a Milei frente a un espejo en el cual no quiere mirarse, que es el espejo de la debilidad política que siempre se tiene cuando entendés que estás en un sistema democrático, donde hay minorías representadas de distintos lados. La democracia nos hace fuertes si se ejercen los derechos que ella nos garantiza, pero también nos debe hacer humildes y nos debe demostrarnos a nosotros mismos que también somos débiles. ¿Somos débiles ante qué? Ante los derechos de los demás, pero no una debilidad que nos pone en un rincón de ser pequeños, no, una debilidad que es elegida. Porque si no, termino creyendo que me pertenece todo, que lo puedo todo y que voy por todo. Yo creo que en la medida en que la oposición se ponga de pie, como hoy empezó a marcar el camino, una oposición representada en todos los actores sociales, se le empieza a armar el laberinto a Milei. Laberinto que se construyó solo. ¿Por qué? Porque, insisto, ya no le pide a las fuerzas del cielo, ya cree que es parte de las fuerzas del cielo. Le dijo ayer a Esper, bienvenido a las fuerzas del cielo. Bueno, en este laberinto empieza el presidente a caminar. ¿Qué es lo que hará? No lo sé. Lo que sí sé es que hay que construirle un laberinto cada vez más grande. Si decide respetar la democracia, el laberinto desaparecerá. Y si no, habrá que construirle cada vez más caminos inciertos. Porque los que tienen que vivir con cierta incertidumbre son aquellos que van en contra de los derechos del pueblo, y no el pueblo, a partir de la decisión de un hombre que cree merecerlo todo, que cree saberlo todo, que cree poder hacerlo todo, porque ganó en un balotaje con 14 millones de votos. Es cierto, de los 14 millones son el 56% de los que fueron a votar. En la Argentina hay 30 millones, un poco más de personas que pueden votar. Pero los argentinos somos 46 millones. Ojo con creerse con derecho a merecerlo todo. Porque el único horizonte al cual llegas después de recorrer ese camino donde crees merecerlo todo es la soledad. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. ¿Sabes que cuando dijiste que dentro de 45 años va a ser como Irlanda, mucha gente, entre los cuales me incluyo, que tengo 56, dijimos, entonces yo no voy a ver a la Argentina floreciente? Pero te tengo una buena noticia. En los procesos de convergencia, 2/3 de la mejora ocurre en el primer tercio. O sea, 2/3 de la mejora la ves en 15 años. Así que sí la vas a ver vos y la van a ver. Y la van a disfrutar tus hijos y tus nietos van a vivir maravillosamente bien. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado este día donde empezó a moverse el Congreso? Empezaron a moverse las comisiones. Bueno, para mí había una serie, bueno, no sé si la comparación es buena. A mí esto me suena mucho a los Juegos del Hambre. ¿Se acuerdan que era una serie, los Juegos del Hambre? Bueno, señores, señoras, buenas noches, arrancaron los Juegos del Hambre. Jorge Elbaum. Quiero retomar un poco esta entrevista que le hicieron a Milei y que se refirió a la duración, ¿no? La cronología. Es exactamente lo que le decían a Keynes a principios del siglo XX, cuando le decían, bueno, el modelo neoclásico, neoliberal, que funciona hegemónicamente en Estados Unidos, en Europa, va a andar bien en la larga duración. Y Keynes contestaba, sí, en la larga duración estamos todos muertos. Pero no solamente contestaba esa famosa frase, sino que el proyecto contra el cual Keynes luchaba y se enfrentaba
terminó en 1929 con un terrible crash en Estados Unidos que se desperdigó por todo el mundo. Es decir, ese mismo modelo que fue hegemónico económicamente entre 1890 y 1929 es el que Milei quiere imponernos y quiere decirle, como le decían a Keynes a principios del siglo XX, no, pero en el largo plazo va a andar todo bien, mientras, obviamente, vamos a estar todos muertos, pero no solamente en el largo plazo, sino en el corto también, porque está matando de hambre al pueblo argentino. ¿Qué tal? Buenas noches. Un dato saliente de estas últimas horas de cómo se ha reordenado la política en este tren donde, coincido con vos, Fer, empiezan a aparecer los emergentes de la oposición. Me parece que el dato saliente, sobre todo para nosotros que hemos hablado y muchas veces de manera muy crítica respecto del movimiento obrero organizado y de la CGT en particular, ha sido la Central Obrera mayoritaria. Creo que por primera vez en mucho tiempo ha sido el vector que termina ordenando las fuerzas opositoras, que termina generando una escalada progresiva de demostraciones de fuerza. Recordemos, primero fue a través de comunicados, después la movilización hacia tribunales hace muy poquitos días. Luego, por supuesto, el llamado al paro nacional, el Comité Central Confederal, es decir, ha habido algo que hacía mucho tiempo que no sucedía en el peronismo, que ha sido el orden. Y en eso me parece que la CGT tiene una expertise del cual adolecían hasta ahora muchos de los referentes del PJ, que es justamente mostrar esa capacidad de ordenamiento. Hoy, hace minutos, la mesa chica de la CGT se reunió con Sergio Massa. Vos me dirás, bueno, Sergio Massa hoy es un actor preponderante, es un actor secundario. A mí me parece que y quedó plasmado en la reunión, es un actor a tener en cuenta en este ordenamiento. En modo alguno es un actor visualizado como el líder de la oposición, pero más que lo que haya dicho Sergio Massa, que después lo podemos repasar seguramente, sí, claro, me parece que lo que muestra esta reunión es la decisión de la CGT de tomar la iniciativa y de empujar el carro por primera vez después de mucho tiempo. Nosotros estábamos mucho más acostumbrados a una CGT que ponía el carro delante de los caballos o que aguardaba el empuje general de la oleada para sumarse. Me parece que por primera vez, insisto, en mucho tiempo hoy está tomando la iniciativa y marcando un rumbo a seguir, no solo a la oposición en general, sino al PJ en particular, que está a las puertas de un ordenamiento importante. Bien, Ana, primero le pido a Rodo, nuestro productor, si está el tuit de Axel Kicillof de ayer con el tema de la pesca. Si está después en algún momento del programa lo ponemos, porque quiero retomar algo de esto porque tiene que ver con lo que vos decías, Mariano. Anabela. Pensaba un poco a partir de la entrevista que dio esta mañana Javier Milei, de la insensibilidad con la que se mueve este gobierno, ¿no? Porque en otra parte de la entrevista él dice, bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible para que la crisis no llegue. La crisis ya llegó, las personas ya están diciendo que no pueden comprar. En el caso de escuchaba una señora que decía no puede comprar los pañales de los hijos. Habla de una insensibilidad enorme. Entonces, las respuestas no van a venir por parte de este gobierno que no está mirando absolutamente lo que está pasando en la calle, de una crisis que viene de muchos años, que se profundiza en 20 días. Entonces, claramente la organización política, social, sindical, es la que tiene que empezar a dar estas respuestas, a acompañar a la gente para que realmente no se profundice aún más. Y obviamente estar muy atentos a todas las equivocaciones que pueden llegar a cometer, porque dentro de esta ley ómnibus, dentro de este DNU, de los millones de puntos, ya hay una cantidad de errores que cometen que si no se está detrás, si no se está atento, pasa. Claro. Como decir, ley de pesca, bueno, hay que poner un freno por esto, por esto y por esto. En el caso de lo que tiene que ver con el trabajo, hay que poner un freno por esto, por esto y por esto. Ojo con todos estos puntos, pero hay que de alguna manera empezar a tirar del piolín y ver en qué otras cosas también están metiendo la pata. Sí, yo una cosita chiquita en relación a esto, digo, porque esta gente vino, lo quiero dejarlo a Facha también, porque, digo, no importa. Siempre es chiquita la cosa. Sí, chiquita, igual, siempre. No, lo que quiero decir es, esta gente vino a mejorar una situación de inflación, diciendo que lo iba a solucionar y que iba a tratar de trabajar contra el crecimiento y el incremento del desempleo, de la pobreza, etc. Va a haber 20% de inflación para este mes, entre 20 y 30%. Van a hacer todo lo contrario de lo que dijeron. Esto me parece que hay que señalarlo sistemáticamente. Son unos mentirosos, dijeron que iban a solucionar algo y lo están empeorando. Facherman, buenas noches. No es malo tener un poco de hambre. Hay que tener hambre, hay que tener un poco de frío, un poco de sed. Sueño, también es bueno estar con un poco de sueño. Eso es lo que hace que uno diga, bueno,
voy para adelante. Como un ¿verdad? motor, dice Como usted. un motor, dice, a ver qué hay para morder, esas cosas. Y lo explicó muy bien Serenito. Ya ¿Quién es antes. Serenito? Serenito, ¿no lo conoce Serenito? Qué lástima, porque a la postre es uno de los mejores periodistas. Serenito estuvo explicando que alguno va a tener que retrotraerse y no pagar Netflix, no va a ver la película. Pero sabe que lo estreno. nombraron a ese señor, ¿Quién es? secretario de medios. Claro, en lugar de Iñoki. Ah, Serenito. Salió Iñoki y vino Serenito. Y Serenito te lo explica, él te dice, ¿Pero por bueno. qué Serenito? No entiendo el chiste, Claro, perdón. Porque el usted no- apellido es parecido Claro. a Eduardo Serenellini. Serenellini. Serenito, Yo que, Serenito. yo que Serenellini, no tiene, a Serenito le cuaja mejor. Y él explicó claramente, dice, bueno, habrá quien no puede ver Netflix, Claro. y estará el que come una vez por día. Claro. Y estará también el que se la banca y no come por ahí en toda la semana. Bueno, Claro. el ajuste de Macri en su momento lo habían militado de una manera también bastante interesante. ¿Se acuerdan de esas notas que decían la dignidad de buscar en la basura, los beneficios de comer tierra? Bueno, ahora Esto estamos... fue real. Esto fue real. No estamos- andar en patas en la casa. Bueno, también había que Eso abrigarse en la contribuye casa mucho. y ahora estamos viendo cómo se mezcla la nafta. Creativos son, pero qué tristeza, ¿no? Que Pero ellos utilicen no la para creatividad ellos, el mal. No son obviamente. creativos para ellos, Hay algo que tiene que ver también con cómo se empiezan a expresar. Ayer Anabela hizo un gran informe de todo el trabajo del día del canal, de nuestros colegas, levantando los testimonios, ¿no? De la gente que ya se empieza a ver impactada por las medidas, pero nos quedaron un montón pendientes, ¿no, Ana? Sí, y en este caso, como nosotros definimos de alguna forma este bloque como la casta de Milei, hoy vamos a hablar de la industria textil. Porque en el día de ayer, el vocero presidencial Adorni habló de que este sería un área que también, de alguna manera, puede ser catalogada como la casta. ¿Quieren escucharlo? A ver. A ver. Acá yo traje el ejemplo de la industria textil, donde siempre restringiendo importaciones y teniendo una sobreregulación, no existía competencia. Entonces lo que terminaba pasando, lo que nos termina pasando a los argentinos cuando se prohíben las importaciones y cuando se protege a determinadas industrias, por supuesto, en pos de los privilegios de unos pocos, es que los argentinos terminamos o quedamos presos de tener que comprar productos caros y muchas veces de baja calidad. Entonces estos también son privilegios de la casta. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. La regulación de la economía fue cerrando una a una las puertas de toda actividad que se intentara emprender. Desregular la economía argentina es abrir las puertas de la reactivación. La imagen es la de un cementerio de industria. La industria del calzado al borde de la desaparición porque ingresan calzados de distintos lugares del mundo a precios que no se puede competir. Es un país que se está aniquilando, se está quedando sin industria. Estamos privilegiando lo importado. Estamos privilegiando que nuestra gente se muera de hambre. No tenemos trabajo, nos quedamos todos sin trabajo. Es muy lamentable que la juventud no vea un futuro en un país que tiene tanto para poder darle a ellos. ¡Protejan la frontera! ¡Protéjanla! ¡Basta el zapato brasilero! La industria textil, estos también son privilegios de la casta que la ley y por supuesto el DNU y tantas otras cosas que seguramente vengan por delante en materia de decisión del presidente Milei estén o vayan en torno a terminar con este tipo de privilegios, y cada día me voy a encargar de intentar recordar algunos episodios que vienen ocurriendo en la República Argentina, que van en contra de la libertad, que van a favor de unos pocos y que por desgracia pagamos entre los 47 millones de argentinos. Es increíble, es extraordinario traer los 90, ¿no? Porque es el mismo proceso, ¿no? Sí, si no queremos ir tampoco a la década del 90, en el gobierno de Mauricio Macri también las industrias, las pymes sufrieron por la apertura de importaciones, la pérdida de trabajo es inmediata. En este caso de las imágenes que veíamos, yo me acordaba de estas imágenes de las personas que vendían zapatos que los prendían fuego en la calle, literal, porque decían, mira, ya no los vendemos, los prendemos fuego para hacer por lo menos algún tipo de protesta que llame la atención.
Esto que dijo ayer Adorni me parece que pasó bastante desapercibido. Ahora, el término de que en este caso los empresarios, la industria textil, es casta... Es increíble. Sí, yo quiero hablar de lo que es el concepto del trabajo. En este momento se producen zapatos en Bangladesh con aproximadamente entre 10 y 20 dólares de mano de obra mensual, donde trabajan incluso niños a partir de los 10 años. Es decir, van a entrar zapatos muy baratos, zapatillas muy baratas, y 500.000 personas que están vinculadas a la industria textil en Argentina van a quedar sin trabajo. Lo que se protege es el trabajo. No es que se protege a los señores que hacen negocios con las zapatillas, el calzado o el textil. Es el trabajo argentino lo que se está protegiendo, cosa que hacen muchísimos países que este personaje patético, Milei, admira. Sí, yo pensaba recién en que estaría bueno que alguien le recordara, difícil porque me parece que ya lo sabe, ¿no? A este sujeto Adorni, que tranquilamente un gobierno que denuncia casta o que habla de empresarios que son casta, los podría nombrar los podría mencionar con nombre y apellido. Yo me acuerdo incluso que se habían jactado, uno de los primeros logros de esta gestión fue en desafectar el contrato de quien vendía medialunas y tostados para la Casa Rosada, una batalla épica que dio el gobierno en sus primeros días, pero el responsable de este desaguisado nunca fue nombrado. Vos fíjate que se la pasan hablando de castas, se la pasan hablando de prebendarios, de empresarios, empresarios, etcétera, etcétera, pero nunca son nombrados. Ahora, las caras que nosotros vemos, los nombres y las personas con nombre y apellido que nosotros vemos, sí son los trabajadores. Estos cientos de miles de trabajadores que dependen de estas empresas, que desconocen si el empresario que los emplea es o no casta, si se benefició de un régimen de promoción industrial o no, si lo hizo de manera legal o ilegal. Eso lo olvida Adorni. Para Adorni eso es un tema de adorno, de hecho, es un tema totalmente inocuo. Me gustaría que Adorni mirara a los ojos a los trabajadores textiles, a los trabajadores del calzado, a los trabajadores de cada una de las industrias, malas o buenas, eso lo podremos discutir en otro momento, que tenemos los argentinos. Pienso incluso en la industria de Tierra del Fuego, muchas veces vituperada porque es un mero ensamblado, etcétera, etcétera, pero que alguien mire a los 8.000 metalúrgicos que están en este momento en Tierra del Fuego y les diga, que Adorni les diga, ¿saben que ustedes son casta, muchachos? Sí, a mí, yo te les digo sinceramente, el nivel de hipocresía, Adorni es un personaje menor, ¿no? En todo sentido menor. Pero el concepto de casta fue tan manipulado ya por este gobierno que yo creo que ellos ya están embriagados en ese concepto. O sea, todo lo que signifique aquello que quieren destruir es caratulado como casta. Que la industria nacional sea una casta para esta gente se condice con las decisiones que tienen de extranjerizar todo lo que se pueda en nuestro país. Y la apertura de importaciones ha quedado claro qué resultados dio. El tema sigue siendo que, como vos lo decías, Ana, recién, vamos a tener que empezar a poner el reparo en cada uno de los temas. Precisamente por eso fueron por todos juntos, para que algo pase, ¿no? Para que cuando girás para atender a tal, te pase otro por atrás. Digamos, esta empieza a ser un poco la lógica. Pero hay más, ¿no? Sí, hay un testimonio más. En este caso es un empresario que tiene una pequeña pyme, que me parece que de alguna manera resume concretamente qué es lo que está pasando en estos primeros 20 días de gobierno. ¿No? Sí, totalmente. Totalmente, le comentaba también a ustedes porque nosotros teníamos una crisis económica, pero no teníamos una crisis de empleo. Y hemos vuelto a rifar. Yo tengo 41 años, me acuerdo claramente del año 93, 94, donde fuimos a una desocupación. De eso no se sale. Yo hoy, con estos cambios de combustible, yo ya no voy a poder afrontar los compromisos laborales que tengo. Tengo una pyme, he hecho todo el mérito que he podido hacer para laburar y hoy ya no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer para corregir una macroeconomía que no tiene nada que ver con el mercado interno y que nos va a dejar sin laburo, digamos. Entonces, sepan que lo engañaron, sepan que la casta no va a pagar nada de esto, que nunca le importó que la casta pague nada, porque lo único que le importa es solucionar la macroeconomía. Entonces, el sistema financiero me chupa un huevo y lo que tienen que hacer es dejar de joder a la gente que labura, liberar la nafta, liberar la mercadería. Es una locura si no aumentan los sueldos. Ya veníamos con los sueldos por el piso.
Entonces no podés hacer eso, es un desastre, la gente tiene que despertarse, no es que porque 4 años fueron un desastre, hoy pueden hacer lo que se les cante y cagarnos la vida de nuevo. Extraordinario, extraordinario, porque es una síntesis de... Es tan clara la economía a veces, yo no diría que sea fácil, pero es tan clara, ¿no? Para arreglar la macroeconomía, destruyen el mercado interno. Sí, es una síntesis extraordinaria. Sí, lo que pasa es que la palabra macroeconomía la utiliza la derecha para decir que en realidad hay algo diferente que es la microeconomía. En realidad hay una sola cosa que es la economía y, como decía Raúl Escanabrini Ortiz, para entender economía hay que saber sumar y restar. Si sabés sumar y restar y no entendés, preguntás. Si preguntás, si no entendés, seguís preguntando. Y si seguís sin entender es porque te están cagando. Claro. Sí, y lo que es clave en este testimonio, me parece lo fundamental tiene que ver, no teníamos un problema de desempleo. Sí, es verdad que tenemos, y vos me lo vas a poder remarcar mejor, Mariano, un problema de empleo informal y también de salarios muy bajos, deteriorados, que vienen perdiendo durante los últimos años. Pero no había ahí un problema tan grande como puede haber en el caso de que se desregule absolutamente todo. Es que, Ani, el núcleo central del DNU, que hoy está suspendido por intervención de la justicia laboral, justamente es esta reforma laboral. Y lo paradójico es que esa reforma laboral viene, en teoría, a resolver un problema que no existe. Viene a resolver todos los problemas de los cuales han perorado durante décadas la Unión Industrial Argentina, la Asociación Empresaria Argentina, IDEA, todos esos foros de viejos carcamanes que nadie les dice que no se renuevan, nadie les dice que ahí tendrían que poner alguna renovación. A nadie le importa que los mismos tipos tienen 200 años y siguen yendo, no por edad, no porque el problema sea la edad, sino porque siguen teniendo las mismas ideas que tenían hace 200 años. El eje central es que vienen a resolver algo que está resuelto. Si hubieran querido resolver algo por el capítulo laboral del DNU debió referirse estrictamente a condiciones de formalización del empleo y a condiciones de ingreso. Cómo mejorar el ingreso de millones de personas que antes eran trabajadores formales y por lo tanto estaban a salvo de la pobreza y hoy están dentro de la pobreza. Solo que con este gobierno hoy están mucho más cerca de la indigencia. Claro. Me gustaría desasnarlos un poco con respecto al tema de la casta. Ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo era pequeño, en la década del 60, del colectivo, había un aviso sobre la ginebra, una ginebra la más conocida de la época, que decía, quiere tener smowing, tome ginebra, no sé si existe todavía, Bols. Bueno, la casta es como el smowing. O sea, está. Uno sabe que está. No es exactamente una cosa, digamos. Usted, yo lo veo reírse así, usted es un hombre de bien. El que me mira así con la manita acá es medio casta, ¿entiende? Claro, claro. Y así, según va conviniendo, la gente se va convirtiendo en casta o en gente de bien. Retomando la casta, una pregunta para Mariano, retórica. ¿Hay algún mercado más desregulado en el mundo del trabajo que el empleo informal? No. Es totalmente desregulado, sus empresarios no pagan cargas sociales, es economía negra. Eso hace, siendo el 40% de la economía negra de nuestra Argentina, eso hace que funcione mejor la economía. Lo que quisieran ellos es que todo sea como ese 40%. Es decir, volver a un lugar en el empresario no paga las cargas sociales, no paga jubilaciones. El 40% de informalidad de la economía negra argentina es lo que buscan en realidad. A tal punto estaría buenísimo. Que estás planteando que el proyecto de ley, el DNU, no viene a buscar la formalización del 40% y probablemente hoy sea más cercano al 50% de empleo no registrado, sino a perdonar al 50% de empleadores incumplidores por haber mantenido la informalidad. Quieren que todo sea y por consecuencia a darles un mensaje muy claro a los pobres estúpidos que pagaban las cargas sociales, que estaban al día con los trabajadores, que pagan aguinaldo, que cumplen con la ley, diciéndole, ustedes son unos giles, pero esta vez hacerlo desde el gobierno. Claro. Y sin duda hay una intención detrás de esto que tiene que ver siempre con generar mano de obra barata. Claro, por Eso supuesto. me imagino yo que debe ser siempre el motivo de estas mentes igual brillantes. lo de pobres estúpidos fue una figura retórica también. No estoy queriendo con eso disuadir a ningún empleador registrado y formal a que pase al lado Milei. Eso es lo que está diciendo Milei. Ahora hay algo que me parece importante ver porque habla de cuánto se puede poner un límite de este lado. Quiero decir, para mí lo que pasó, y que todavía no está cerrado,
que es el tema de esta reforma con el tema de la pesca, que es extranjerizar todo lo que se pueda, nuestros recursos, nuestros mares, más temprano que tarde nuestros puertos, encontró una rápida reacción de los gobernadores patagónicos. Lo quiero decir porque cuando uno hace una crítica que los dirigentes no aparecen, cuando aparecen también uno lo quiere remarcar con la misma vehemencia. Se reunieron, salieron, hablaron, marcaron postura. Kicillof se reunió con Montenegro, el intendente de Mar del Plata. General Pueyrredón. De General Pueyrredón, exacto, así es. Y después, Axel Kicillof escribió este tuit, que ahora se los quiero leer. ¿Por qué? Porque después de toda esta movida, gobernadores de la Patagonia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la articulación, el reunirse, ahora desde el gobierno dicen, bueno, ok, tenemos que abrir una mesa para discutir esto. Y esto es un paso. Kicillof escribió ayer en su Twitter: la provincia de Buenos Aires no va a aceptar ningún tipo de presión para acompañar medidas que perjudican al sector pesquero. Rechazamos tanto la metodología como el contenido del proyecto de ley, ya que implica el remate de los recursos nacionales y pone en riesgo el trabajo local, la producción y las inversiones. Junto a Javo Rodríguez, concejales y legisladores de Unión por la Patria, nos reunimos con representantes de sindicatos y cámaras del sector para evaluar el contenido de la ley ómnibus que modificaría sustancialmente el régimen de pesca. Sabemos que hay mucho para mejorar, pero esta ley nos dejaría sin empleo y sin industria nacional, arruinándole la vida a miles de bonaerenses. Y ahí está la mesa, estas son las fotos que se tienen que multiplicar. Estas son las fotos que le van construyendo el laberinto a Javier Milei. ¿Por qué? Porque cuando se juntan distintos sectores con una misma posición, con la defensa del trabajo, del empleo, de la industria nacional, empieza a encontrar el gobierno estos diques de contención. Pero aquí hubo entonces, aparecieron los sindicatos vinculados a la pesca, aparecieron los que están involucrados en su comercio, apareció la política y ahí entonces empiezan a encontrar que no se los van a aprobar, no se los van a aprobar. Y ojalá que no se apruebe esa ley en términos generales, para después, en todo caso, si quieren discutir, vayan ley por ley. Yo me acuerdo que Leopoldo Marechal decía que de los laberintos uno se escapa... Sale por arriba. Se para por arriba, sí. Como de la Rúa en helicóptero. Ah, bueno, no se fue a la mierda. Bueno, no, está bien. Yo pensé que iba para arriba lo Ícaro, mirá No, vos. está bien, yo pensé que iba a tirar una cosa, una reflexión. De hecho, Perdón, hay un dato que también me parece que es muy sugestivo de esta idea de lo insospechadamente peronista de este tipo de encuentros. Marcar la posición de Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, marcar la posición de Ignacio Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, que son dirigentes destacados dentro de Juntos por el Cambio, y hoy están diciendo, nos están reventando la economía, con esta medida nos van a dejar sin trabajo y nos van a dejar sin recursos. Es decir, acá no es que, de nuevo, ayer hablábamos de palo sin zanahoria, acá no es, bueno, tomamos esta medida que es dura para este aspecto del trabajo, pero vamos, no. Acá es reventar el recurso y reventar el trabajo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el Esperá, negocio? te detengo ahí. ¿Por qué? Y acá quiero tomar algo que decía Ariel Sack hace unos días en Minuto 1. Destruir el Estado por la destrucción misma. Por una filosofía... Exactamente, hay un goce. Por la ceguera de una filosofía. Sí, hay un goce ciertamente perverso, ya me está diciendo que no, Elbaum, ahí vamos a su negativa, que es, no sé si un dogma, no sé si una cuestión puramente mesiánica, ¿por qué sentarse y decir, bueno, esto acá no va, acá se corre el Estado, acá se corre el Estado, sin investigar nada, sin saber cuántos puestos de trabajo se ponen en riesgo, cuánto ingreso pierde el Estado? Decíamos el Fondo de las Artes. El Fondo de las Artes lo cierra. Acá es golpear la actividad privada. Bueno, también, pero está bien, porque está vinculado, ok, pero lo que digo es cuando se mete con el Fondo de las Artes, que no le significa nada al presupuesto nacional, nada. Son entes que generan sus propios recursos. Digo, ¿por qué lo hacen? Bueno, muchos ahí hablan, no, fue una sugerencia de la mujer de Sturzenegger que tuvo con el Fondo de las Artes denuncias de malversación de fondos y qué sé yo. Entonces digo, cuando vos te detenés a pensar, ¿por qué esta medida y con el carácter de necesidad urgente no encontrás respuesta? No la encontrás. Entonces es como una lógica de la imposición por la imposición misma. Yo no comparto para nada. Muy bien. Creo que tiene absoluta lógica.
esto busca beneficiar a determinados actores. Cuando dicen desburocratizar o desregular, no se les ocurre hacer eso con aerolíneas, con el que era el jefe de Milei, no se les ocurre hacer eso con el que ahora es el encargado básicamente de la industria en Argentina, con la UIA, etcétera. Es transnacionalización, beneficiar a las transnacionales, por ejemplo, al señor Elon Musk, a quien le puso un decreto con nombre y apellido, beneficiar a esos sectores, generar a partir de una filosofía de la lucha de todos contra todos, el hombre, el lobo del hombre, la reivindicación absoluta del egoísmo como filosofía, y eso es una ideología que existe. Ahí permíteme que disienta sobre tu disenso. También hay un elemento que me parece que quizás está soslayado en tu análisis, que es la profunda ceguera y torpeza que tiene Javier Milei. Porque pareciera por momento asignarle, aparte de un plan muy elaborado para la entrega de recursos, etcétera, etcétera, algo que, por ejemplo, va a desembocar en el sector pesquero, en la entrega del recurso a China, que es odiada por Javier Milei. Es decir, es tan estúpido el argumento, transnacionales chinas. Es tan burro el argumento que ni siquiera contempla que la desregulación por la desregulación misma, que es las respuestas de manual que te da un personaje como Milei, porque vos le decís, bueno, a ver, vos le preguntás a cualquier mandatario, bueno, ¿hay que desregular todo o no hay que desregular? Bueno, preguntame sector por sector. A Milei no le vas a tener que preguntar sector por sector. Vos le decís, ¿hay que desregular todo? Sí. Bueno, incluso si eso implica el avance de la potencia comunista china, y probablemente ahí quede como tildado. Es un saqueo bestial. Pero tiene el objetivo. No le interesa el trabajo argentino. Bueno, igual en este caso concreto ya se dieron cuenta de la burrada, por decirlo de alguna manera, porque hoy Adorni confirmó que el gobierno estaría dispuesto a escuchar qué es lo que sucede. Por eso digo, empezás a tironear de cada uno de los puntos de este DNU y en algún lugar se equivocaron seguro. Más allá de que yo coincido con Jorge de que todos tienen nombre y apellido, las transformaciones que se quieren hacer. O sea, muchas de ellas están hechas a imagen y semejanza de ciertos empresarios, de pocos empresarios argentinos. Eso está claro. Ahora, las burradas como por ejemplo la de Diana Mondino ayer diciendo que en realidad los buques chinos ya vienen y nos saquean todo cuando se sabe que eso es pesca ilegal, que ocurre a partir de la milla 201, eso sí realmente se puede catalogar de una ignorancia brutal. Es la canciller la que dijo esto. Bien. Hoy estamos muy metafóricos, con las cosas que queremos decir. ¿No te gustó el de Marechal? De Marechal no te moló. Todo divino, me encantó todo. ¿Puedo hacer una aclaración? Bueno, pero ¿cómo se le puede catalogar? Salí por el helicóptero, no sé qué dijo el otro. Porque ustedes analizan todo esto como si uno analizara un gobierno. Eso es la apariencia. Nosotros vinimos a hacer un plan de negocios. Claro. Y como negocios que están muy bien, vamos muy bien. No sé por qué se ponen así. ¿Qué sé? Hoy a la tarde en el Congreso de la Nación, en la Plaza de los Dos Congresos, se manifestaron hombres y mujeres del arte, de la cultura, precisamente para que no se ataque. Ahí vemos, miren, ese cartel: Fondo Nacional de las Artes, Instituto Nacional del Teatro, Inca, y me perdí de ver el que está abajo. Hicieron esta expresión artística, pero se empezó a juntar mucha gente en defensa de la cultura. Hubo una actividad muy importante que se hizo en La Plata la semana pasada, que precisamente también denuncia esto. Porque aquí ustedes me dicen, y lo sumo a lo que decía recién Anabela y decía Jorge, hay detrás intereses concretos, sí, claro, siempre los hay. Decime qué negocio hay detrás de terminar con la cultura y con el arte en la Argentina. Que venga en el cine te lo puedo entender, que podés traer todo de afuera. El INAMU, el Instituto Nacional de la Música. Digo, ¿qué hay detrás de todo esto? Si vos cerrás... Sino solamente el deseo de matar tu cultura en lo que significa como identidad, como toda cultura, como identidad de tu propio pueblo. Pero bueno, allí estuvo Hernán Nucera esta tarde y estuvo hablando con muchos de los manifestantes. ¿Usted es Milei y Fátima? Sí, así es. ¿Qué te pensás que soy? Háblame bien, que soy tu presidente. No, tranquilo, Javier, tranquilo. ¿Y Fátima cómo está? Bien, muy contenta con toda esta gente que nos vino a ver. Este sería el ómnibus que va... Este es nuestro ómnibus, con el que le vamos a pasar por encima a todos a todas las calles del país, promulgando nuestras nuevas leyes. Sí, mi amor, estoy muy contenta, muy enamorada. Sí. No, se dieron un beso, ¿no? Realmente la cultura está en peligro, que las nuevas medidas son catastróficas para la cultura general de nuestro país, que no podemos permitir los artistas, los gestores culturales y la comunidad toda
No podemos permitir este atropello y de esta manera tan violenta. La cultura para mí es la base de los pueblos, es un derecho que el ciudadano tenga cultura gratuita y la verdad que es muy grave que de repente esto tenga que desaparecer. Y estamos acá, como en muchos lugares más, y más que nada frente al Congreso para que nuestros representantes obviamente voten en contra de esta ley ómnibus porque no se pueden sacar estos derechos. Estoy acá como un ciudadano más defendiendo la cultura, porque hablamos mucho de lo que significa económicamente el DNU, esta ley ómnibus, pero es el fin del Instituto Nacional del Teatro, es el fin del Fondo de las Artes, atenta directamente contra el INCA, contra lo que son las bibliotecas populares. Digo, es un atentado directamente al corazón de la cultura. Y me parece que bueno, que humildemente hay que estar, y sobre todo por esto, ¿no? Porque empiezan a expresarse las distintas... el descontento y la convicción de que ya se sabe qué es lo que viene, ¿no? Entonces me parece que esto es necesario, que hay que sumarse, que hoy es esta plaza. Mucha gente ha venido, ¿eh? Sí, mucha gente, con las expresiones artísticas, y no creer que esto es una tarea exclusivamente de aquellos que hacen cultura, sino que es de todos los argentinos y las argentinas, porque insisto, también para implementar un modelo económico como el que buscan implementar, necesitan destruir un tipo de cultura. Mire, le voy a decir dos cosas. Yo no puedo creer que me pongan a mí en mi Usted ahora propio se tiene programa. que callar porque el que está en cámara soy yo. Bueno. Por algo se lo hicieron. Pero, no Lo primero que le quiero decir, la gente empieza con la cosa de cultura, termina pensando en la patria y eso no es conveniente. Porque nosotros venimos con empresas, queremos entregar la pesca, queremos entregar la Patagonia y vienen con la patria enseguida, con de los peronchos y todo eso. Y lo segundo, ¿cuánto me cobra si hacemos gira? Nos vamos, pongámosle, Carlos Paz, 2 de febrero. ¿Hacer qué? Lo que usted quiera, usted está ahí, ya vende, usted vende artístico, ¿me entiende? Más hacemos el cuentito, al final redondeamos con el cuentito. La primera parte, por ahí viene Anita, hace un baile. ¡Ay, qué fan! A la gente le gusta. No bailo yo. Digo, no acepto. Yo lo que no entiendo qué necesidad tenían de ponerme a mí. Yo fui... Lo pidió Facherman. Es el informe de... Porque se ve que Facherman estaba mirando hoy el canal a la tarde y dijo, quiero hablar de Borroni en esta manifestación. Bueno, igual fue un juego de Hernán Nucera, que yo creo que nace una trabajo, estrella. que me cruzó y me dijo, salís al aire. No, ¿cómo voy a salir al aire? ¿Para qué? Hablemos con la gente. De hecho, habló con la gente. Y de pronto me encontré... Pero usted es como en la si cámara. fuera gente en algún Bueno, momento. sí, en algunos puntos. A veces, no digo siempre. No, pero de verdad. Recién te preguntabas el por qué, que yo creo que todos nos lo estamos preguntando y durante mucho tiempo nos lo vamos a preguntar. Pero si me ocurre también un principio de respuesta, yo recién hablábamos de esta cuestión de la incorporación cultural, de estos tipos que no tienen patria, que no tienen ningún sentimiento por lo propio. Vos fíjate que en todas las declaraciones públicas de Javier Milei, de este sujeto Adorni y de los más importantes y encumbrados funcionarios de La Libertad Avanza, cuando hay que poner ejemplos, cuando hay que poner horizontes, nunca está la Argentina. Siempre está Irlanda, siempre está Estados Unidos, en general países anglosajones, por supuesto. Nunca está decir, no, nosotros queremos que Argentina crezca como en tal época o que Argentina tenga la calidad de vida de tal otra época. A lo sumo se remontan a 180 años atrás, ¿no? Pero... el desdén que tienen por la patria propia, claro. Qué pobre gente, en serio. Bueno, muy bien. Pese a que a Facherman le moleste, yo le voy a decir una cosa, me duele decírsela. Hoy, en esa plaza, había gente que le mandaba saludos a usted. Yo no lo puedo creer. Los débiles en gira va a ser una pegada. Los débiles en gira. Bueno, a ver, hoy, en ese encuentro, en la Plaza de los Dos Congresos Defendiendo la Cultura, se me acercó Sergio José Bisani, que es un escritor, y me dijo, mira, escribí esto y me gustaría que lo leas. Y bueno, escribí un texto que se llama Negacionistas de lesa humanidad. Es muy extenso, es extraordinario. Agarré simplemente unos párrafos para compartirlo con ustedes, que habla precisamente de quienes nos gobiernan y dice, insultan, degradan, se enajenan, gritan, se enojan, se ensarnecen. Cuando el cambio climático es el tema, sus precarios argumentos fenecen. Culturalmente iletrados en flagrancia, antagónicos a los racionalistas y además por supina ignorancia gozan siendo negacionistas.
Sostienen ser los pocos elegidos, aseguran hablar con el Supremo. Nos desorientan por ser extrovertidos. Su fanatismo llega hasta el extremo. Escucharlos es un enorme martirio. Admiran a los neocolonialistas. Solamente falta un nuevo delirio, que se conviertan en terraplanistas. Estigmatizan todo lo diferente, derogando estarán satisfechos. Lo perpetran de manera consciente. Si llegan, recortarán derechos. Rotundamente niegan verse en espejos, creen que el mundo es el que está enfermo. Sus retorcidos cerebros son medio complejos. ¿Serán todos ellos los cabezas de termo? Creen tener un divino mandato y de intelecto sano carecen, pero un día ya son candidatos, porque los medios los enaltecen. Serviles del poder económico, incumplen la ley, pregonan la anarquía. Analizarlos es casi tragicómico. Su máximo deseo es que haya monarquía. Esto lo escribió antes de las elecciones. Extraordinario, de Sergio Jorge Bisani. Nos encontramos el martes que viene, si Dios quiere. Gracias por acompañarnos una noche más. Que tengan un buen fin de semana. Chao.